Feliz mañana a esta hora para quienes se vienen conectando y a todos ustedes en este viernes. Feliz mañana, les deseamos que Dios bendiga todo lo que vayan a hacer el día de hoy. Y estoy escuchando raro el día de hoy el micro. Ahora sí. Saludos a quienes están a esta hora también ya rumbo hacia sus trabajos, hacia cualquier lugar. Es que no estuve yo ayer aquí en la noche. Algo pasó. Nathan. Saludos a esta hora para quienes están también conectados a través de Buenas Nuevas, que es nuestra aplicación para que la descarguen, es totalmente gratuita. Pastor, muy buenos días y aquí estamos de viernes otra vez. Buenos días, Ali, buenos días a todos los que nos están escuchando, ya terminando la semana, una semana de bendición que Dios nos ha dado, nos ha concedido, mejor dicho, para que podamos disfrutar y estar también trabajando y haciendo todo lo que es necesario para nuestro bienestar. Así que un saludo para todos los que nos escuchan, los que nos miran aquí en este canal de Facebook, y que Dios les conceda también un feliz fin de semana. Qué increíble. Ahora yo ahorita que estaba hablando, yo decía, no me escucho bien, y estaba así. El micrófono estaba girado, estaba hacia otro lado, y muchas veces en la vida cristiana eso puede llegar a suceder. Pensamos que estamos hablando de la manera adecuada, pensamos que la gente está escuchando el mensaje que de verdad creemos Dios está trayendo a nuestra vida, y resulta que tenemos el micrófono bastante lejos o está bastante distorsionado lo que estamos queriendo darle a entender a la gente. Y eso pasa cuando no tenemos el conocimiento, cuando no tenemos las herramientas, cuando no tenemos al Espíritu Santo también dentro de nosotros para poder encontrar que la gente llegue a Cristo, no a nosotros, no al pastor. Así es. Esa es también una de las facetas que uno ve dentro de los cristianos que asisten y no asisten a la iglesia. Me fui porque el pastor tal cosa, no voy porque es que soy cristiano a mi manera. O sí, como dice una canción, a mi manera, ¿no? Sí, Frank Sinatra. A mi manera. Como decíamos ayer, la teología de Frank Sinatra. La teología de Frank Sinatra. Sí, es un problema. Esto es en realidad, Ali, mira, la iglesia perfecta no existe. Yo quiero que partamos desde el punto de vista ese. O al menos no existe aquí en la tierra. Existirá cuando estemos con el Señor en los cielos, cuando nuestros cuerpos sean glorificados y estemos con Él para siempre, donde no hay pecado, donde está toda la perfección. Nosotros vamos camino a la perfección. Y en ese sentido no hay iglesia perfecta. Yo recuerdo una vez que un pastor hace un cuento que le dijeron a él: pastor, yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. Y él respondió: bueno, siempre hay espacio para uno más. Y respondió de la mejor manera. Sí, entonces la idea es que uno tiene que tener en cuenta que la iglesia, sí es verdad que somos pecadores todos, que de alguna manera hemos sido cambiados por Cristo, vamos avanzando hacia esa perfección, no hemos llegado todavía ahí. Y la única diferencia que tenemos quizás con las personas del mundo es que reconocemos que somos pecadores. Ajá. Y que necesitamos de Jesucristo. A diferencia del que está en el mundo, que en vez de reconocer su pecado, critica, ¿no? Y esto que ustedes son cristianos y mira cómo viven. Entonces, bueno, ese es el kit del asunto, que lo hemos reconocido y por eso estamos aquí, porque lo queremos cambiar, porque nos queremos parecer más a Jesucristo. Y nadie va al médico a menos que no sepa que está enfermo. Así es. Y muchas veces las personas que están afuera tildando a los cristianos de hipócritas y todo lo demás están en esa condición, enfermos, pero no considerando su enfermedad y al mismo tiempo culpando a los demás porque buscan la solución de sus problemas. Y había alguien que me decía, es que cuando uno va al médico es cuando uno sale peor, es cuando sale más enfermo. Y no es eso, es que a uno no le gusta afrontar la realidad. Hay gente que no va al médico porque definitivamente sabe que se siente mal y que tal vez puede encontrarse con una noticia que no esperaba de acuerdo a su salud. Lo mismo pasa cuando la persona se acerca a Dios. Sí, y el problema con eso está en que huir de los problemas para no enfrentarlos no los desaparece o no los hace desaparecer. Huir de los problemas para no enfrentarlos es como poner un parche sobre algo que está ahí y yo no quiero ver. Es como ponerle la suciedad debajo de la carpeta. Pero la solución no es esa, porque la solución está más bien en resolver ese problema. Y yo creo que ese es el papel fundamental por el cual Cristo dejó una iglesia cuando se fue, ¿no? Y nos trae a la salvación y nos pone dentro de una comunidad de creyentes que es la iglesia, con el propósito de que nosotros, como dice Proverbio, el hierro se afila con el hierro, podamos ir afilándonos unos a otros y podamos ser expuestos cada semana a la predicación de la palabra del Señor, que dicho sea de paso, para mí siempre es una palabra confrontacional. Tienes que ser confrontado con la palabra del Señor cada día o cada semana en la iglesia y también cada día en tu tiempo personal con el Señor, porque uno no es perfecto y uno necesita de alguna manera esa confrontación,
ese tipo de palabra que te haga crecer, que te haga de alguna manera desarrollar un poquito más tu fe, avanzar en tu fe, y eso solamente ocurre en el contexto de la iglesia, donde yo estoy sirviendo al Señor con mis dones, no ayudando al pastor en un ministerio que el pastor quiera que yo haga, porque no trabajamos para el pastor, trabajamos para el Señor y ponemos en función el don que Él nos ha dado dentro de la iglesia. Y al mismo tiempo, mientras estoy sirviendo, me voy nutriendo cada semana con la predicación bíblica, con la exposición de la palabra, con lo que yo estoy haciendo en el tipo de discipulado que estoy envuelto y cosas así en la iglesia, y de esa manera yo voy avanzando hacia la madurez cristiana y voy caminando hacia que lleguemos a esa perfección de santificación que sea el momento final en que nos encontremos con el Señor Jesucristo. Me gusta esa aclaración que haces. Estamos trabajando para Dios y no para el pastor, ¿no? A veces la gente se le olvida y le obedecen más a lo que dice el pastor que a lo que dice la palabra de Dios, y por quien ese pastor se debe al estar ahí en la iglesia. Sí, eso es una de las cosas que yo he enfrentado acá en Memphis, cuando vinimos a servir acá, donde servimos acá en la iglesia de Memphis. Una de las cosas que yo siempre, me chocó, ¿no? Yo venía de un contexto diferente, otra cultura. Yo soy cubano y en Miami, por lo general, donde yo estaba antes, era un ambiente de cubanos. Cuando yo llegaba acá, una de las cosas que yo he chocado bastante, y en la iglesia lo he comentado cuando he tenido oportunidad de enseñar y hacer la reflexión a esto, cuando estábamos preparando un ministerio o algo, los hermanos me dicen: Samuel, o pastor, no voy a poder ayudarte en esto, no voy a poder ayudarte. En vez de decir, cuenta conmigo, yo estoy dispuesto, es la idea de ayudarte. Y yo siempre me chocaba el hecho de decir: a mí tú no me estás ayudando, no es a mí el que me estás ayudando, yo sencillamente estoy promoviendo algo para servir al Señor. Yo, no es que sea descortés, pero la ayuda que tú vas a hacer no es para mí, tú vas a servir al Señor por medio de este ministerio, y en ese sentido no me estás haciendo un favor a mí. En ese sentido tú estás poniendo en práctica el don que Dios te ha dado para el beneficio de la obra, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros servimos dentro de la iglesia, como decíamos ahorita, no para ayudar al líder que está dirigiendo el ministerio, no para ayudar al pastor. Servimos porque Dios es el merecedor de nuestro servicio, y porque Dios nos ha salvado, y que en un sentido de agradecimiento respondemos a Él en servicio, y al mismo tiempo ese acto de servicio es un acto de adoración. Yo adoro al Señor a través de mi servicio hacia Él, en los medios, oportunidades de trabajo o cualquier cosa, evento que mi presencia y mi servicio requiera para su gloria, no para que el pastor, hacerle un favor al pastor, o para que vea que estoy sirviendo. Sí, tampoco para, como dicen en inglés, show off, para mostrar que estoy, para impresionar o para, y cosas así. No es la idea, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta dentro del contexto de iglesia local. Nosotros servimos a Dios por todos los medios, ministerios, proyectos que la iglesia local desarrolla con el propósito de extender su reino. Y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, ya sea, como decía un hermano, encender la luz. Si tu trabajo es encender la luz, tú levantas ese interruptor con todo el amor del mundo para la gloria del Señor. Y no lo estás haciendo para que el pastor vea que yo enciendo la luz, no es para el pastor, es para el Señor. Y eso es algo que yo creo que a veces se nos resbala un poquito, ¿no? Y se nos desliza un poquito en el contexto nuestro hoy en día. Y se convierte más a veces hasta en una carga, ¿no? El servir y el de pronto tener que ir a la iglesia. Si se nos olvida esa gran premisa, ¿no? De que no lo estamos haciendo para la iglesia ni para ese hombre que está allí adelante, sino todo para Dios. Esto prácticamente se puede ver que de lo que hemos venido tratando toda esta semana, cómo saber si soy un verdadero cristiano, cómo saber si soy un verdadero creyente, y ya estamos en la parte donde hemos dejado atrás el reconocer que necesitamos de Dios, el arrepentirnos, el llegar a la iglesia, el participar del bautismo, y ya empezar a servir, ¿no? Empezar a caminar y empezar a diseñar tal vez en nuestra vida lo que queremos en obediencia a Dios. Sí, porque eso es algo importante. La salvación nuestra no es una salvación pasiva, desde que venimos a Cristo y ya nos sentamos en una banca en la iglesia hasta que vayamos al cielo. No, nosotros tenemos dones, tenemos funciones que hacer, tenemos cosas que Dios nos ha dado, y en ese sentido tenemos que ponerlas en práctica. Una de las cosas que yo veo con esto, Ali, muchas veces cuando nosotros enfrentamos el servicio en la vida cristiana, con la mira puesta en otras cosas, nosotros tendemos a desviarnos, a desanimarnos y a tirar la toalla. ¿Por qué razón? Porque uno nunca va a encontrar un nivel de compromiso y un nivel de madurez espiritual en toda la congregación de la iglesia al mismo nivel.
Tú llegas a la iglesia y ya pasas por estas cosas que decíamos, bautismo, empiezas a dar tus primeros pasos en la vida cristiana, eventualmente empiezas a servir. Tienes un ministerio en tus manos, estás sirviendo, digamos, por ejemplo, en el ministerio de hombres, un ejemplo, y tú requieres cierta cantidad de personas que te ayuden para un evento. Lanzas la idea, algunos hermanos se suman y coordinamos un evento, pero siempre va a haber un grupo de hermanos que no estás muy interesado en esto y que va al evento por los panes y los peces nada más, y entonces no está puesto para lo que tiene que poner. Y si tú no tienes la mira puesta en que tú estás sirviendo para el Señor, a esa hora viene la tentación. Este hombre que se cree, ¿por qué tengo yo que estar aquí? Él no hace nada. Y caemos un poquito a veces como en el síndrome de Marta y María, donde Marta andaba ahí afanada en la cocina y corriendo, y viene hasta Jesús y le dice, ¿por qué tú no miras? Mira a mi hermana aquí que no está al lado, está sentada al lado tuyo en vez de estar ayudándome aquí. Y a veces pensamos que estamos haciendo las cosas y no vemos ese apoyo, y Cristo le dice a Marta, estás muy afanada, estás muy turbada, tu hermana ha escogido la mejor parte, la cual no va a ser quitada. El concepto donde yo quiero llegar es que si nosotros desenfocamos nuestra vista en el servicio, de que cualquier cosa que estamos haciendo en la iglesia lo estamos haciendo para Jesucristo, para su gloria, entonces empezamos a mirar a los otros hermanos y empezamos a compararnos. ¿Por qué yo llego temprano para servir a la iglesia y el hermano nunca está? ¿Por qué nunca se puede contar con él? ¿Por qué cuando yo estoy trabajando aquí nadie hace nada y solamente lo hago yo? De esas cosas siempre va a haber. Y si yo no tengo en claro, yo no trabajo para el hermano, yo trabajo para el Señor Jesucristo. Mi compromiso es con el Señor Jesucristo y yo voy a trabajar para Él. Y todo lo que yo voy a hacer en la iglesia es para su gloria, aunque el hermano esté sin hacer nada. Eso nos da una perspectiva un poco diferente, y no le damos la oportunidad a Satanás de sembrar sentimientos, pensamientos, enojo y cosas así en contra de nosotros, del hermano. Pastor, incluso eso se puede aplicar a la vida diaria, ¿no? Se puede aplicar a la parte social, fuera del ámbito eclesiástico, en tu trabajo. También. O sea, si usted trabaja y de pronto tal vez no es el trabajo que le gusta, pero es en donde Dios ha proveído algo para que usted lleve alimento a su casa, y usted de pronto ve que aquel no hace nada, hasta en ese punto también Dios comienza a limar el carácter suyo para decirle, bueno, yo voy a hacerlo como para Dios, incluso. Claro. Sí, obviamente hay trabajos de trabajos. Ahí me quiero ir. Cuando uno comienza la vida cristiana, la persona ya asume un rol dentro de la iglesia, ya comienza a servir. Hay trabajos que definitivamente están fuera de lo común, ¿no? Conocí el caso de una persona que es actor, o fue actor por mucho tiempo, y pues obviamente en las novelas y en todo tipo de cosas que tenía que hacer en cuanto al rol de la escena, habían de pronto besos con algunas otras personas, tenía que hacer algunas escenas que no estaban bien. Cuando la persona conoce de Dios, también Dios en lo posible habla su vida para decirle ese trabajo está bien o está mal, o la persona puede seguirlo desempeñando, porque hasta hoy él dice, pienso que mi trabajo no puede obstaculizar el que yo me acerque a Dios o el que yo haga la voluntad de Dios, a pesar de que yo siga trabajando en X o Y cosa. Sí, bueno, yo lo pondría al revés, ¿no? Mi voluntad, mi relación con Dios no se puede obstaculizar por un trabajo que no glorifica a Dios. Así es. Yo lo pondría al revés. Pero bueno, yo en ese sentido yo creo que esto es algo personal, ya ¿no? Muy personal. El Espíritu Santo se encarga de traer, por supuesto, a través de la predicación de la palabra, a través de ciertas cosas que uno se expone en la vida de la iglesia, a traer conciencia en la persona y decir, bueno, mira, yo creo que este estilo de trabajo o este estilo de vida no va está robando la paz, acorde con mi relación con Dios. Primero, yo, en el caso mío, mi prioridad, o sea, ¿qué aconsejaría yo? Mi consejo es que la prioridad debe ser mi relación con Dios. Y después de eso, ¿qué es lo que obstaculiza eso? En vez de mi trabajo y después cómo es que la relación con Dios no afecta a mi trabajo. Al revés, es mejor al revés. ¿Cómo es que tu trabajo no afecta a tu relación con Dios? Eso es más importante. Es más importante tu tiempo con Dios, tu crecimiento con el Señor, que tu trabajo. Si tu trabajo tiene algunas cosas que tú batallas en tu corazón de que no son la gloria del Señor, no es sacrificar tu relación con Dios para que encaje en tu trabajo, sino más bien es sacrificar tu trabajo para que encaje en tu relación con Dios adecuadamente, porque al final del día eso es lo que tú quieres lograr, una relación con Dios que sea sólida, fuerte y que te lleve a un nivel de madurez diferente. Y Dios se encarga de proveer y de honrar a aquellas personas, sus hijos, ¿no? Que le honran. Cuando una persona
rechaza ciertas bendiciones en su vida o rechaza voy a poner el ejemplo de este que tú hablabas, un actor. Cuando un actor dice, por mis convicciones cristianas yo no beso a una mujer en una escena que no sea mi esposa. De hecho, yo creo que hay un actor cristiano que por ahí secular que tiene esa póliza, esa premisa. Y entonces, cuando eso sucede y tú rechazas ciertos contratos de trabajo, ciertas ofertas que pueden ser lucrosas por el simple hecho de que tú no quieres dañar tu relación con Dios, Dios se encarga de honrarte de otra manera. Eso es un paso de fe, obviamente, ¿no? No es fácil tener que decirle no a un contrato, a un contrato que tú sabes que va a ser lucrativo, sin tener nada del otro lado. Sin embargo, yo he podido experimentar en mi vida que Dios ha sido fiel. Cuando nosotros, mi esposa y yo, hemos tenido que tomar decisiones en la vida que a veces uno dice, esto 2 más 2 es 4 y no tiene sentido. Sin embargo, hemos visto que Dios abre puertas, Dios se encarga de honrar, y uno dice, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, y Dios también fue fiel en proveer mucho más de lo que esperábamos, de lo que contábamos, e incluso cuando Dios bendice lo hace de una manera mejor, porque Él honra a aquellos que le honran. Qué bueno. Y por esa misma línea, para todos aquellos que de pronto están escuchando, y yo sé que Dios está hablando tal vez al corazón de alguien, ¿no? Que en estos momentos está batallando con eso. Sí. Está lidiando con el tema de su trabajo o servirle a Dios. Y si el trabajo también le está quitando tiempo para poder usted tener esa comunión con Dios, tiene que también ponerse a pensar, ¿no? En estos momentos. El trabajo definitivamente pues es necesario. Claro. Pero si decimos tener fe, es ahí donde empezamos a creer que Dios va a proveer algo mucho mejor, y hay que empezar también a moverse. Hay que esperar que Dios le presente a uno una mejor oportunidad. Y en cuestiones de trabajo hay trabajos de trabajos. Por eso decía yo, no es lo mismo la persona que el militar, o la persona que es soldado y que sabe que tiene que estar de un lugar a otro. Aún así, cuidar su testimonio no está de más. Y lo que decías ahorita, si es actor, el actor está totalmente a favor de decir, esto me conviene y este papel no. Me voy con esto, aunque pagan menos. Claro. Porque hoy en día, por ejemplo, en Hollywood, la semana pasada, hace 2 semanas atrás, que prácticamente ya vienen negociaciones para levantar una huelga que viene desde hace mucho rato, con el tema de producciones completamente frenadas y paradas. Y hay una productora cristiana que siguió y continuó pagándole a sus extras, a sus actores. Obviamente son películas guiadas más bien hacia la vida de Jesús, que son los de The Chosen. Sí. Son ellos los que continuaron, mientras muchas series se quedaron frenadas en Netflix, muchas series para Amazon Prime, para muchas otras productoras quedaron allí, porque Hollywood decidió parar para ponerse sobre la mesa el hecho de que no les está sirviendo hoy en día que plataformas como Netflix y como otras estén dando series, porque se están acabando las películas. La gente se está guiando un poco más por las series, y hay actores que se están quedando relegados de lo que tienen que hacer. En este caso vemos que los actores que trabajan en producciones cristianas siguieron trabajando, siguieron avanzando. Y aquellos que estaban por hacer algunas películas relacionadas con violencia o con cualquier otra cosa, quedaron ahí en stand-by. Ahí uno ve la gran diferencia, ¿no? Y la mano de Dios, que mientras unos tienen escasez, otros comienzan en medio de la escasez y en medio de toda la revuelta que hay a obtener el favor de Dios. Sí, y eso es una cuestión de fidelidad, ¿no? Del hecho de decir, bueno, yo sé lo que yo creo, yo sé cuáles son mis convicciones, y yo voy a trabajar por eso. Eso tiene que ver, yo creo, con un problema de carácter. Y esto es una de las cosas que yo creo, ¿no? Trayendo un poquito esto al contexto de la iglesia, que una de las cosas que nosotros aprendemos en la iglesia, y por eso yo animo y exhorto, ¿no?, a toda persona cristiana que nos esté escuchando, que se conecte con una iglesia. Cuando yo digo conectarme con una iglesia, no es ir el domingo y sentarme y volverme a ir y decir fui, sino conectarte con el servicio de la iglesia, llegar a la iglesia y ser parte de la congregación. Por supuesto, eso no se hace de la noche a la mañana. Tú tienes que esperar que te conozca la iglesia, que el pastor te conozca. Una vez que tú eres parte de la comunidad y que estás conectado con la iglesia, llegar al pastor y decirle, pastor, ¿qué puedo hacer yo aquí? Dígame en qué puedo servir. En la obra del Señor, en la viña del Señor siempre hay trabajo. Y siempre hay algo que hacer. Y cuando tú llegas a la iglesia y empiezas a conectarte con la iglesia, tú empiezas a ver necesidades,
alguna carencia en el ministerio, algo que falta en la iglesia, y si Dios pone en tu corazón hacer algo, siéntate con el pastor, dile lo que tú quieres hacer, dile lo que ha pasado y ora, ¿no? Para que el pastor tenga la suficiente madurez espiritual en decir, tienes razón, vamos a trabajar en esta área, vamos a hacer este ministerio. Y eso es lo que yo me refiero con conectar, con ser parte, con tener un sentido de pertenencia en la iglesia. Este ministerio es mío, no mío porque yo morí por él, sino mío porque Dios me lo dio para que a través de él yo le glorifique, le sirva, le honre a él, y este es mi ministerio. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno está conectado de esa manera y está expuesto a la palabra del Señor en la iglesia, una de las cosas que suceden allí es el fortalecimiento del carácter de una persona. Uno aprende a transformar su carácter y formar un carácter cada vez más como el de Cristo en la vida. Y la mayor problema, ¿cómo diríamos de esta manera? Déjame cómo explico dificultad. esto. No, el reto más grande que uno enfrenta a la hora de tomar decisiones, que tú sabes, como en este caso del actor que veníamos hablando, que tiene que decir no a ciertas cosas que son lucrativas por quedar bien con el Señor, o a la hora de caer en tentación y no sucumbir ante la tentación. El mayor problema con esto es un problema de carácter. Tú tienes que tener el carácter suficiente para decir, yo no puedo hacer esto porque mis principios no me lo permiten, o yo debo hacer esto porque mis principios me lo permiten. Y el mayor problema que yo veo muchas veces en las iglesias nuestras hoy en día es un cristianismo con un carácter no bien sólido, un carácter suave, un carácter permisivo. Y el carácter se forma mientras uno va sirviendo, mientras uno va enfrentándose a la palabra del Señor, caminando con la palabra del Señor. Y tú no quieres llegar al punto de tener 30, 40, 50 años en la vida cristiana y no tener un carácter sólido. O tú no quieres llegar al punto de tener conocimiento bíblico, doctorados, PhDs y no tener un carácter sólido. El problema del carácter se convierte entonces en una trampa, en la mayor piedra de tropiezo, si tú no tienes ese carácter y haces muchas cosas más en la iglesia. Eso es algo que yo creo que la iglesia, en el contexto del discipulado, ayuda a formar en la persona un carácter como el de Cristo. Ese carácter que tú sabes que la persona, por ejemplo, voy a poner un caso en el ejemplo de Cristo, hay que tener carácter para sentarte a la mesa con la persona que tú sabes que después te va a traicionar. Wow, sí. Y servirle el pan, y servirle el vino, y bueno, comer con esa persona, porque la cena, lo que es la Santa Cena, el pan y el vino, se cree que ya Judas no estaba allí, pero ellos cenaron antes de tener esa ceremonia. Cenar con esa persona y pararte en la cara a esa persona y decirle, lo que vas a hacer, hazlo pronto, sabiendo qué es lo que vas a hacer. Y luego después en Getsemaní, cuando esa persona viene con todas las personas que te van a arrestar, darle un beso a la persona y solamente decirle, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Eso es carácter. Sí. Eso es carácter. Muchas veces nos llama la atención que el carácter es, yo soy la persona que no tengo pelo en la lengua y todo lo digo. No, eso no es carácter. Eso muchas veces es inmadurez. No saber callarte cuando tienes que callarte, eso muchas veces es inmadurez. No tener control. Eso, exactamente. Carácter es saber lo que tienes que hacer, en la forma en que lo tienes que hacer, aunque tú sabes qué es lo que está pasando por detrás de todas las cosas. Y ese carácter, que es como el de Cristo, se desarrolla en uno a medida que uno se expone cada vez más a la palabra del Señor. Uno va creciendo cada vez más en el contexto del ambiente de la iglesia, donde tú tienes que lidiar, cuando estás en un ministerio, con el hermanito difícil de tratar, donde tienes que amar a aquella persona que más que amar quieres hacer algo con ella diferente. Y al final del día, al cabo del tiempo, tú vas desarrollando una cantidad de herramientas en tu vida que fortalecen tu carácter, y eso solamente se logra en la iglesia. Mira, por acá nos dice Sander Vázquez, dice, claro, esto es muy razonable, el tema que están tratando, todo, y yo por eso también digo, pienso lo mismo, si lo que ganaste te hizo alejarte de Dios, ya perdiste. Sí. Y hay una frase que he escuchado también mucho, de la cual habla de no llamarle bendición a aquello que sabemos que hemos conseguido por nuestros propios medios y por lo que hemos hecho, sí, a una sabienda de que está mal. Claro, eso no es ninguna bendición. Y gracias por el comentario ese, porque es verdad, la bendición no es lo que yo manipulé. La bendición no es lo que yo manipulé. La bendición es lo que Dios trajo a mi vida, y de alguna forma u otra, ya sea que me costó un sacrificio tomarlo, sacrificio en el sentido de decir no a otras cosas, o de alguna forma yo tuve que hacer ajustes en mi vida para eso. Perdóname, hay gente que vive, ahí me llega a mí a la cabeza, porque he escuchado a muchas hermanas y muchos hermanitos hablando sobre el tema de, le llaman bendición a toda cosa material, ¿no? Sí. A todo lo que obtienen materialmente.
qué bendición, Dios me bendijo con este carro, Dios me bendijo con esta casa. Dios no, obviamente, si trabajaste como una mula y le diste 12 horas diarias todos los días y hoy tienes lo que tienes, fue producto de lo que tú hiciste a través por querer conseguir eso. Claro. Y a veces malentendemos ese tema, Claro. ¿no? De que la bendición o el trabajo que hoy tienes, que hoy en día, aunque te saque callos y te tenga que llevarte a 24 horas diarias de estar trabajando, no es lo que Dios realmente tiene para ti. Claro, no exacto, es eso. Exacto, no, y es una realidad que muchas veces para nosotros bendición es lo que Dios nos da, pero yo no he escuchado, muy poca gente he escuchado decir, me quedé sin trabajo, no tenía ni un centavo para pagar mi renta, y Dios fue en este tiempo providencial, me proveyó mucho más allá de lo que yo tenía, abrió puertas, y ahora estoy en otra posición, Dios me consiguió otro trabajo, pero la bendición está en que en ese tiempo que yo estuve sin trabajo, yo me acerqué a Dios y mi relación con Dios cambió de una manera favorable, que ahora conozco a Dios mejor. Eso es una bendición más grande que un carro. Sí. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos la oportunidad o tenemos el aquello de llamar bendición, como tú decías, a lo material, y no nos damos cuenta que para Job, todo lo que Job pasó, la pérdida de sus hijos, de sus bienes, todo lo que Job pasó, la pérdida de la salud, todo eso, al final él dice, mis ojos ahora te ven. De hoy te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job pudo llegar al punto final de su vida de decir, el mal y la adversidad en mi vida fue una bendición de Dios porque me abrió la puerta y me dio la oportunidad de conocer una dimensión de Dios que yo no conocía. Y si tuviéramos la oportunidad de sentarnos con Job y le preguntáramos en una entrevista, Job, ¿volverías a pasar por todo lo que pasaste? Vale la pena porque conozco a Dios de una manera diferente ahora. Eso es bendición, eso es carácter, eso es madurez cristiana. Mientras nosotros miramos bendición como tú decías, el nuevo carro, la nueva casa, el nuevo trabajo o no sé, lo que sea, Dios mira la bendición de otra manera. En el sentido de que para Dios hay mayor bendición en un carácter que se va formando al punto de que yo voy conociendo mejor cada vez más a ese Dios y me puedo relacionar con él mejor y voy entendiendo mejor a Dios. Eso para Dios es más bendición que el carro que es nuevo hoy y mañana ya no es nuevo. Así es, o lo que de pronto creemos, que a veces como buenos emocionalistas y como carne que somos, nos emocionamos también por aquellas puertas que se abren y creemos que es Dios quien las está abriendo. Sí, Resulta que es también nuestra insistencia en muchas de las cosas y después nos metemos en lugares donde Dios no nos había tampoco mandado a meternos. Sí, y yo no digo que Dios no abra puertas, Dios puede abrir puertas, porque Dios es fiel y Dios también de alguna manera u otra honra a sus hijos. Recompensa esa fidelidad. Exacto, en el sentido de que te da un buen trabajo, te da la oportunidad de tener una buena salud, de poder desarrollar una buena vida. Yo no estoy en contra de eso, yo estoy en contra totalmente de un Dios que tiene a sus hijos ahí marginados, a salario mínimo todo el año. Yo no estoy en contra de eso, mi problema es cuando yo manipulo todo eso para llegar hasta ahí. Y la otra cosa importante es la siguiente: nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios bendice hasta donde nosotros podemos llegar, por lo mismo del carácter. Si tú no tienes un carácter suficiente para manejar una bendición de Dios, eso que tú llamas bendición, cuando llega a tu vida, en un momento que todavía tú no estás listo para eso, no es una bendición, es una maldición. Y por eso es que es importante que trabajemos y entendamos el concepto del carácter. El carácter es como el fundamento de lo que hacemos en mi vida, el fundamento de mi trabajo, el fundamento de mi familia, el fundamento de mi ministerio. Todo lo que yo hago tiene que estar construido sobre un carácter sólido. Tú no quieres que el día de mañana enfrentar una posible bendición en tu vida, entre comillas, y tu carácter no lo tenga la capacidad de aguantar, y luego esa bendición se convierte en tu mayor piedra de tropiezo por un problema de tu carácter. A Dios le interesa más formar en ti el carácter de Jesucristo con el propósito de bendecirte acorde a lo que tú puedas aguantar, y luego después, entonces Dios puede obrar en tu vida. Yo conozco muchas personas que me dicen, yo no sé por qué razón, si yo soy, bueno, esta es el núcleo de lo que es el evangelio y la prosperidad. Yo soy el hijo de Dios y Dios tiene que hacerme prosperar y Dios tiene que hacerme millonario porque yo soy el hijo de Dios y porque yo soy un hijo del rey, y Dios me tiene que hacer millonario. Si tú no eres capaz de manejar un salario de 20,000 pesos al año y vives endeudado, piensas que vas a poder manejar millones en el año, Dios no te va a bendecir así. Yo no digo que sea pecado que tú seas millonario ni nada por el estilo, y si están los planes de Dios que seas millonario, pues felicidades contigo. El problema es, mi pregunta es, si Dios te pusiera en tus manos ahora una cierta cantidad de dinero, ¿tienes tú el carácter suficiente para manejarlo? ¿Tienes tú de alguna manera las habilidades, la destreza para usarlo para su honra y su gloria? El corazón. El carácter. Entonces la pregunta es, si no lo tienes,
No esperes que Dios te bendiga con lo que no va a ser para tu vida una bendición. Porque el concepto de bendición está, diríamos, de alguna manera u otra, sujeto a la persona que la recibe. Hay ciertas cosas que son bendiciones para una persona y no lo son para otra persona. La bendición, por ejemplo, volvemos al punto partido otra vez de las finanzas. Para una persona que es un derrochador, que está sumido en los vicios, que vive de alguna manera u otra endeudado porque anda siempre jugando lotería o fumando o comprando bebidas alcohólicas, cierta cantidad de dinero no es una bendición, es un problema para ti, porque tú tienes una tendencia a estas cosas. Pero por otro lado, si tú eres una persona que eres un buen administrador, un buen mayordomo, cierta cantidad de dinero sí puede ser para ti una bendición. Entonces mi problema es, ¿qué es lo que define entonces lo que es una bendición en tu vida? El carácter que yo tenga para manejarlo. Y Dios sabe eso porque Él nos conoce. Y Dios sabe de alguna manera u otra hasta qué punto podemos ser bendecidos según nuestro carácter. Por lo tanto, a mí me importa más que tú trabajes en tu carácter de manera que puedas manejar una mejor bendición delante del Señor, ya sea financiera, ya sea ministerial, ya sea, no sé, lo que sea, antes que estar pidiendo por lo que tú no puedes manejar en estos momentos. Y yo creo que ese es el propósito en realidad de lo que tenemos que trabajar como cristianos, y para eso está la iglesia, para ayudarte en la formación de ese carácter que se convierte en el cimiento de donde tú construyes tu vida cristiana. Nos habla Dios también a través de su palabra, pues textualmente, no sé en qué versículo, pero yo sé que me vas a ayudar, pastor, donde dice que si eres fiel sobre lo poco que se te ha entregado, obviamente si sabes administrarlo, pues es muestra de que Dios, cuando te entregue, te lo va a entregar y sin ningún tipo de ¿cómo se dice? De barrera, sí. ¿No? Porque va a decir, oye, tuviste fidelidad con lo poco que tenías, te portaste bien aún con escasez y supiste distribuir lo que tenías, eres buen administrador, pues mucho más se te va a dar, y al que también más se le entrega, más se le demanda. Sí, y en ese mismo pasaje, esa es la parábola de los talentos. Los talentos, sí, señor. A uno le dieron 5, a uno le dieron 3 y a otro le dieron 1 solo. Y dice la Biblia que Cristo dice que el Señor de los talentos dio talentos a cada uno, y se nos olvida esta frase, según su capacidad. Según su capacidad. Mateo 25, perdón. El que tenía 4, el que tiene 3 talentos no tenía la capacidad de manejar 5. No. El que tenía 1 tampoco tenía la capacidad de manejar 3. El que tenía 5 tenía la capacidad de manejar 5. Hay algo importante ahí. Yo creo que y eso es un principio. Que no a todo el mundo se le entrega lo mismo. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de manejar lo mismo. Y yo creo que eso es una cosa al punto donde tenemos que llegar en algún momento en la vida cristiana. ¿Tú quieres ser el pastor de una mega iglesia? Si tú no eres capaz de manejar una iglesia de 10 personas, no creo que vas a poder manejar una de 5, una de 1000 personas. De manejar tu hogar. Si no eres capaz de manejar tu hogar. Si tú no eres capaz de poner a tus hijos quietos cuando tienes que ponerlos quietos, no creo que puedas poner una iglesia quieta cuando tengas que ponerlo quieto. El concepto es el siguiente: Dios nos da según sea nuestra capacidad. Por lo tanto, la cosmovisión nuestra no debe ser, Señor, dame, sino, Señor, aumenta mi capacidad. Para que ya sea que me quieras dar o no, yo tenga la capacidad suficiente para manejar lo que tú me quieras dar. Y eso, Ali, eso es un problema, es un trabajo en el área del carácter. Tú tienes que aprender a trabajar el carácter. Porque cuando no hay carácter, Ali, se derrumba el edificio por completo. Y es cuando tú ves personas que tú los ves en la palestra pública y son famosos, y más hoy en día que tú te haces famoso por cualquier bobería que pones en YouTube. Que la fama llega rápido. Tú ves personas que son famosos en el mundo entero y de buenas a primeras se derrumba todo. Sí. Todo se va al piso. ¿Qué pasó con esta persona? Nunca hubo un carácter para manejar esa cantidad de riqueza. Hace poco vi a un artista colombiano muy famoso que está, bueno, por aquí, perdón, Sander por aquí nos escribe nuevamente, nos dice, por eso mismo digo, Dios nos dará un carro sin saber manejar. Primero nos prepara para que suceda lo que Él tiene para nosotros. Todo cuando Dios diga, y el tiempo es de Él. Estamos de acuerdo contigo, Sander, y gracias por estar ahí conectado con nosotros. Este cantante habla prácticamente con Alex Campos en un concierto de entregarle su vida a Dios y de empezar a cambiar y de dejar las parrandas. Es un cantante vallenato muy conocido. Hace una semana atrás, él vive aquí en Miami, y con toda la fortuna, con todo lo que ha hecho, eso quedó allí, ¿no? Eso quedó en un concierto junto a Alex Campos. Donde se comprometió, parece más que con la gente que con Dios. Y el día de hoy el hombre está en una depresión,
que no la entiende, que no sabe ni por qué, por lo mismo. Ujú. Se dejó llevar por emociones y lo que tú decías, hoy en día se le están derrumbando varios contratos, varias cosas, no puede cumplirlos, no sabe cómo lidiar con su depresión y es lo que muchas personas a veces admiran, ¿no? Tan bueno que debe ser la vida de ese famoso, qué bueno la vida que lleva esta persona y no es cristiana. Debe ser tan feliz, tener todos los lujos, todo lo que tiene, y no es así. Sí. Son personas que viven siempre sumidas en una depresión y en una soledad, aunque estén rodeados de mucha gente, porque les hace falta lo más importante y es a Dios. Sí, exactamente. Y cuando uno viene a Dios, uno empieza a adquirir herramientas y adquirir una base, un carácter sólido, una fortaleza, ¿no? Sobre la cual uno va construyendo ese edificio de vida cristiana que uno tiene. Y tú quieres formar de verdad un carácter sólido. Y yo puedo ver eso, Ali. Mira, en la Biblia hay patrones que se repiten de personas que Dios llamó, Dios usó. Y fueron héroes en la Biblia. Cuando tú miras la vida de esos héroes en la Biblia, David, por ejemplo, un caso, Abraham, Moisés, Jeremías, todas estas personas, tú te das cuenta que hay un tiempo en el anonimato donde estas personas no valen, donde estas personas están marginados por la sociedad, donde están de alguna manera u otra, nadie cuenta con ellos ni un centavo, y de buenas a primeras Dios los saca de ese anonimato y los pone en la palestra pública y hacen cosas para el Señor como nunca antes, que sin ese tiempo en el anonimato eso hubiera sido imposible. Estoy pensando por ejemplo en Moisés, los 40 años en el desierto de Madián. Moisés estaba en la cúpula de su reinado. Nació en cuna de oro. Bueno, nació en casa de su padre, pero fue adoptado por la hija de Faraón. Y los primeros 40 años de su vida, alguien decía por ahí, se las pasó Moisés creyéndose que era alguien, el hijo de Faraón, el hijo del adoptado de Faraón. Después pasó 40 años olvidado en el desierto de Madián, trabajando para su suegro. Ni siquiera sus ovejas eran de él. Y hay algo importante, los pastores de ovejas eran abominación para los egipcios. De hecho, eso lo dice José cuando sus hermanos van a conocer a Faraón. La idea es que Moisés vino de ser lo máximo a ser lo más humillado posible en el mundo conocido por él. Un simple pastor de ovejas por 40 años. La persona que lee la historia de Moisés dice, pasó de ser una persona que se creía alguien a una persona que no era nadie. No era nadie. Olvidado en el medio del desierto por allá. Y ahí se encontró, después de 40 años en el desierto, siendo un don nadie, un día se encontró con un arbusto encendido y fue ahí y estaba Dios hablando con él. Bueno, Éxodo capítulo 3. Y después pasó los próximos 40 años de su vida dándose cuenta lo que Dios puede hacer con un don nadie. Y bueno, Moisés fue el gran líder de Israel. Todos sabemos la historia que llevó a cabo por medio de él las plagas de Egipto, el mar se abrió, la ley y todo el tiempo en el desierto. Pero eso que Moisés hizo en sus últimos 40 años de su vida, que fue el gran líder de Israel, como dice al final en el capítulo 34 de Deuteronomio, que no se levantó otra persona como Moisés en todo Israel, a quien Dios haya visto cara a cara. Eso se formó sobre un carácter que se venía construyendo por 40 años marginado y olvidado en el desierto de Madián. Lo mismo pasó con David. Cuando estaba huyendo de Saúl en el desierto de Sif, nadie se acordaba de David. Y ahí estaba David formándose, preparándose, acercándose al Señor para un día llegar al trono y ser el gran rey David. Eso me resulta muy como un match aquí con lo que pasa con el latino, ¿no? Con el que viene de sus países, que dejan de ser alguien allá, tal vez muchos de nosotros con alguna profesión o con algún estudio y llegamos acá y no somos nadie. Y a veces Dios incluso utiliza este país para que pueda genuinamente entregarle su corazón, porque aquí ya no eres doctor, aquí ya no eres abogado, aquí ya no eres el médico reconocido, o el ingeniero, el arquitecto, aquí eres un conserje, o aquí eres una persona que se desempeña en una labor en la cual nunca llegaste a imaginar, pero te trae humildad, te trae confianza en lo que Dios también va a hacer para ti. Y lo importante con eso, Ali, es entender que eso es un tiempo temporal, para que la redundancia. Eso es un periodo temporal, que Dios está formando en nosotros unas habilidades, un carácter para llevarnos a otro nivel. Dios no ha terminado con nosotros mientras estemos respirando. ¿Okay? Yo estoy pensando en esto, en el caso que tú decías de personas que en sus países eran alguien y aquí son un don nadie y se acostumbran a la vida de ser un don nadie. Dios no ha terminado contigo. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que vengamos a ser luminares en este mundo, para que trabajemos para su honra y su gloria.
Y cada etapa de la vida nuestra es un tiempo de preparación que Dios usa para formar en nosotros las habilidades que nos van a ser útiles para el próximo nivel. Ese es el mismo caso, por ejemplo, otra vez, el caso de José, por ejemplo. José, todas las catástrofes y desgracias habidas y por haber las tenía José. El odiado por sus hermanos, nadie lo entendía, soñador, los hermanos le tenían envidia, después es vendido por sus hermanos a casa de Potifar. Cuando llega a casa de Potifar, que encuentra un poquito de comodidad siendo el mayordomo de la casa de Potifar, la señora de Potifar se le pone entre ceja y ceja a José, le hace una trampa, José vean a ser preso otra vez. Y todas estas cosas Dios las estaba usando para hacer de José el gran príncipe de Egipto. Esta persona que iba a levantar Egipto, iba a hacer todo lo que hizo en Egipto y salvar incluso a su pueblo y salvar el mundo entero en aquel tiempo. Por eso costó prisión, injusticia, odio de los hermanos, no ser entendido. El problema está en que uno puede ver en José que José no se quedó así. No se quedó como que, bueno, ya, que sea lo que sea, voy a quitarme la vida, voy a entrar en depresión. Cuando José le interpretó el sueño al panadero y al copero del rey, José le dice al copero del rey, que era el que iba a sobrevivir, le dice: cuando tú llegues a Faraón, acuérdate de mí. Como diciendo, este lugar no es el fin de mi vida. Dios no ha terminado conmigo aquí. Y uno no puede acostumbrarse y decir, bueno, ya la depresión. Yo sé que Dios nos ha llamado a nosotros para algo majestuoso en su gloria. Muchas veces eso para lo cual Dios nos ha llamado no llega, porque nosotros no tenemos la capacidad de manejarlo. Y Dios nos da los dones según nuestra capacidad. Por lo tanto, a mí me preocuparía más, o yo te exhortaría más a que tú le pidieras a Dios que te dé más capacidad para manejar cosas en su reino antes que le pidas bendiciones a Dios. Porque Dios no te va a dar las bendiciones que tú no puedes manejar. Y la otra cosa importante es que para tú llegar a tener esa capacidad de manejar algo más grande, para aumentar tu nivel de capacidad de manejar algo, tú necesitas la iglesia, porque Dios no te va a hacer a ti la persona capaz de manejar su reino si tú no estás conectado con una iglesia local, donde estás aprendiendo, donde estás sirviendo, importante, sirviendo, poniendo en práctica lo que tú sabes hacer y poco a poco aumentando tu capacidad de servicio, porque una de las mejores maneras para servir o para aprender a dirigir un ministerio es sirviendo. Tú aprendes mientras vas sirviendo. Y si tú no eres capaz de manejar hoy, por poner un ejemplo, el ministerio de bienvenido, ¿cómo estás? Y pasar adelante. Si tú eres capaz de manejar eso, no eres capaz tampoco de pararte en un púlpito a predicar. Y uno empieza poco a poco en la vida cristiana, pero tú necesitas esa iglesia. Tú necesitas cada semana que sentarte a escuchar la palabra del Señor y que te traspasen el corazón con la palabra del Señor y que tú salgas de ahí diciendo, yo estoy mal, el pastor tiene razón, esto lo tengo que cambiar en mi vida. Y el lunes, martes, miércoles y tu cabeza y tu corazón dando vueltas en lo que se predicó el domingo, y de alguna manera tú conectado con la iglesia, conectado con esa palabra, una semana después, y cuando pasen unos cuantos meses, años, te vas a dar cuenta que ya no es que solamente tienes la capacidad de decir a la que pasa por la puerta, buenos días, pasa adelante, siéntese aquí. Ya quizás más adelante vas a tener la capacidad de dar una clase o de dirigir un ministerio de hombres o un ministerio de matrimonio o cosas así, y eventualmente Dios va haciendo cosas en la vida de uno que van llegando a medida que mi capacidad se va aumentando y uno va madurando espiritualmente cada vez más y uno va formando un carácter cada vez más como el de Cristo. Eso solamente ocurre dentro de la congregación de la iglesia. Así es, con todos estos aspectos que hemos estado tocando el día de hoy, es prácticamente después de haber dado ese paso de fe, después de haber ingresado o hacer parte de una congregación, es empezar el crecimiento espiritual, es empezar ese carácter, esa madurez espiritual. Sander también nos apoya por aquí, nos dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Pastor, qué bueno el día de hoy, que yo espero que muchas personas que nos están escuchando y muchos hombres y mujeres que hoy tal vez creen que Dios ya no tiene nada para ellos, que están allí de pronto en el olvido y que alguna vez asistieron, se apartaron, se fueron lastimadas por alguna persona de alguna iglesia, o que definitivamente piensan que Dios no tiene ningún plan con ellos. El hecho de que hoy estés vivo, estés viva y que estés escuchando este espacio es por alguna razón. Nadie puede vivir por casualidad o porque simplemente al universo, como dicen algunos, le plació que hoy te despertaras con vida. Dios tiene un plan preparado todavía para tu vida, aún estás a tiempo, no te desanimes. Te invitamos a que el día de hoy
así como cuando vayamos nosotros también a elevar una oración a Dios, tú puedas pedirle a Dios qué es lo que Dios tiene para ti, pastor. Hay gente que en estos momentos siente que ya no hay nada con ellos, que ya para ellos se cerraron las puertas y que está para aquellos que de pronto ya vienen con una preparación, o para el que viene recién entrando en la iglesia, y no. Hoy Dios te está hablando y te está pidiendo también que comiences a caminar y a crecer espiritualmente, porque Sí. no basta solo con decir que somos cristianos. No, y mientras estés respirando, Dios tiene planes con tu vida. Así es. Mientras uno esté en este mundo, Dios tiene planes con nosotros. Ya sea que no lo hemos encontrado todavía, ya sea que estemos jugando a otra cosa, o ya sea que Dios nos esté preparando. Y uno tiene que, en esa comunión que uno tiene con el Señor, privada o íntima, poder llegar al punto de decir: Señor, dime, usa mi vida, aquí me tienes, ¿qué debo, qué quieres que haga? Y encontrar, ¿no?, un sentido de pertenencia y satisfacción dentro de la obra del Señor, en el servicio, en conectarme con esas personas o con ese ministerio. Eso no ocurre en casa. Mientras yo no me congrego, no estoy en la iglesia. Eso ocurre en un contexto donde hay iglesia. Como dije al principio, ninguna iglesia es perfecta. Uno va a tener que lidiar con el hermano que se porta mal, uno va a tener que lidiar con el hermano que le hizo un ojo feo, y uno va a tener que, de alguna manera, tener un carácter lo suficientemente maduro para poder sobreponerse a esas cosas y decir: mi meta está puesta en Cristo, no en el hermanito. Así es. Y seguir sirviendo al Señor. Y, hermanito, yo le amo en Cristo, pero no voy a ponerme a pelear esta batalla, porque esto no vale la pena. Allá voy, donde está Cristo. Eso es lo que debería ser en realidad un cristiano que viene a Cristo y empieza a caminar en la fe. Oramos, pastor. Oramos. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder llegar a un fin de semana, de poder, Señor, ampliar un poquito, Padre Santo, estos aspectos de la vida cristiana por estos medios. Gracias porque tú concedes esta oportunidad de llegar a ti, de poder difundir tu palabra a través de los medios de la radio. Una bendición especial para los que nos están escuchando, los que nos están mirando quizás ahora o después diferido en este video que queda ahí en Facebook. Te pido que tú uses esta palabra, Señor, para tocar corazones, para tocar y transformar personas que estén en necesidad de escuchar algo como esto hoy. Bendice, como siempre, Padre, el colectivo de esta emisora. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Dale sabiduría, paz, en guiar en la programación y todo lo que ellos hacen acá, para que tu nombre se glorifique y para que tu iglesia sea edificada. Y también, Padre, bendícenos en nuestras vidas, a Ali y a mí, Señor, este fin de semana que empieza hoy. Concédenos una oportunidad a todos los que nos están escuchando de poder pasar un fin de semana en familia, gozándonos en ti, gozándonos en la familia que tú nos has dado, y también sirviéndote en ese lugar donde tú nos has puesto a servirte, del cual somos partes, que es tu iglesia local. Gracias por la bendición de una semana más y de un fin de semana para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.